Salmo 133, que es el salmo que habla de la comunión fraterna, o sea, de la bendición que hay cuando nosotros como hermanos nos reunimos. Dice qué bueno y qué agradable es ver a los hermanos convivir en armonía. Y qué bueno es estar aquí. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando yo me inicié en este bendecido camino del Señor, un hermano que fue el que me llevó a Cristo, y no solo me llevó a Cristo, sino que era un gran hermano, se preocupó mucho porque yo comenzara a crecer en el Señor, porque de eso vamos a hablar hoy. Y él me decía, primero me preguntaba, vos Roberto, me decía, vos querés llegar a ser, así me decía, vos querés llegar a ser un buen cristiano. Si vos, le decía yo, si por eso estoy aquí. ¿Querés llegar a ser, me decía, un hombre de Dios? Sí, hermano, le decía yo, por eso estoy aquí. Mira, me decía, si querés llegar a ser un hombre de Dios, júntate con gente que ame a Jesús. Júntate con gente, me decía, que esté apasionada por la obra de Dios. Júntate con gente visionaria, me decía. Y hablando así un poquito popularmente, me decía, no te vayas a juntar con aguados, me decía. Así decía él, ¿verdad? Porque uno aprende a ser de acuerdo con la gente con la que uno se junta. Y fíjense que yo le tomé la palabra. Juan Ramón predicó hoy un poquito antes que yo, ¿verdad? Y yo me comencé a juntar con gente como Edgar Palacios, me comencé a juntar con gente, con mucha gente que en ese tiempo, ¿verdad? Yo la admiraba mucho. Yo cuando miraban que ellos estaban leyendo un libro, así, espiando, ¿verdad? ¿Qué estará leyendo este? Y me iba yo a buscar ese libro porque decía, si este cuate lo está leyendo es porque es buen libro. Y hoy, hermanos, qué bueno, aquí vemos hermanos que estamos apasionados por Jesús, ¿sí o no? ¿Usted todavía está apasionado? Estamos aquí la gente que verdaderamente ama la obra de Dios. Gente llena del Espíritu Santo. Así vamos a llegar a ser buenos cristianos y cristianas y vamos a llegar a ser buenas hijas de Dios. Los retiros, las convenciones, los congresos son buenos siempre y cuando cambian nuestras actitudes. Fíjese, eso es bien importante. Congresos, retiros, bonito el lema de hoy, ¿verdad? Señor, ensánchame, qué bueno. Pero este retiro se va a medir, ahí sí que si fue bueno, siempre y cuando cambien nuestras actitudes. Hay mucha gente, la que no vino, ¿verdad? Que van a los retiros, van a congresos, pero si nuestra actitud va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Hoy decía el hermano que estaba en la alabanza que este retiro tiene como finalidad, siempre y cuando usted quiera, marcar su vida el día de hoy, retomar nuevamente la visión, ¿verdad? Y hoy el tema es permanecer y perseverar con el gozo del Señor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, está el discurso escatológico de Jesús. Ustedes saben que San Mateo su Evangelio lo ordena por discursos. Y ahí en el capítulo 24 de San Mateo está el discurso escatológico de Jesús. Usted sabe que la escatología es la que habla del final de los tiempos, habla de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde que Jesús cumplió su misión salvífica en la cruz, después de haber resucitado, subió a los cielos y desde ese momento comienza para nosotros una espera gloriosa donde el Señor ya no va a venir como un niño cuando vino allí en Belén, ¿verdad, hermanos? Hace más de 2000 años Jesús nació en Belén como un niño, ¿verdad? Pero ahora, en esa segunda venida, dice la Biblia que va a venir a juzgar vivos y muertos y que su reino
no tendrá fin. Vendrá a separar el trigo de la cizaña. Y aquí en el capítulo 24, versículo 11, Jesús da algunas señales referente a su segunda venida. Y dice así, San Mateo capítulo 24, versículo 11. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la maldad, el amor en muchos se va a enfriar. Pero el que persevere hasta el final, ese será el que se salve. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo ese 24, si quiere usted lo lee. Pero esta última parte donde dice que van a venir muchos falsos profetas, van a engañar a muchos, la iniquidad, la maldad va a aumentar cada vez más en el mundo. Y ese aumento de la maldad dice que va a hacer que el amor en muchos se enfríe. Pero el que persevere, ¿hasta dónde dice? ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el final, fíjense. No dice aquel que se esté unos 5 añitos y ya crea que ya la hizo toda, aquel que venga de vez en cuando, no. Es el que llegue hasta el final. Perseverar hasta el final. Perseverar. La perseverancia, hermanos, es esa voluntad de mantenernos firmes. La perseverancia es esa voluntad de mantenernos sin vacilar, ¿verdad? Aún en medio de fuertes retos y dificultades. Muchas veces, hermanos, seguir a Jesús no es fácil. No me recuerdo cuál fue la santa que en medio de las pruebas, creo que fue Santa Teresa, sí. Tenía muchas enfermedades, estaba pasando por muchas tribulaciones y le dice a Jesús: Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tenés tan pocos, le dijo, ¿verdad? Así le dijo. Si así tratas a tus amigos, le dijo, con razón tenés tan poquitos, ¿verdad? Porque muy pocos se atreven a seguir a Jesús, ¿sí? Porque Él ya no lo advirtió, ¿verdad? Aquel que venga a buscar a Jesús porque pare de sufrir se equivocó, ¿verdad? Seguir a Jesús no es nada fácil. Pero si perseveramos hasta el fin, mis queridos hermanos, vamos a recibir la recompensa. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis habla precisamente de ese final. Libro del Apocalipsis. En el capítulo 21 dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7 dice: esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago de fuego que arde, el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que al final, hermanos, van a haber dos grupos. Un grupo va a ser el de los vencedores, sí, aquellos que perseveraron en el gozo del Señor. Ellos van a ser para mí mis hijos, yo voy a ser para ellos su Dios. Y va a haber otro grupo, el de los vencidos, los cobardes, dice, los embusteros y hechiceros, ¿verdad? Ahí dice cuál va a ser el destino. La pregunta de esta mañana es: ¿en cuál de los dos grupos nosotros queremos estar? Porque cuando nosotros trabajamos en el gozo del Señor, sabiendo, hermanos, que nuestro trabajo no es en balde.
Yo no sé si a ustedes algún día les ha asolado la pregunta, que a todos creo que nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, cuando en medio de las pruebas uno dice, ¿y valdrá la pena estar yendo todos los sábados? Los que son casados, ¿verdad? Dicen, ¿valdrá la pena estar dejando a mis hijos? ¿Valdrá la pena no verlos crecer por estarles sirviendo al Señor? Yo en medio de las tribulaciones a veces me he hecho la pregunta, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena, ¿verdad, hermanitos? Porque sabemos que tal vez en este momento, en este mundo, no vamos a ver todavía la recompensa. La recompensa va a ser hasta el final. Perseverar, hermanos, es no desistir. En estos días, que son días difíciles, hermanos, debemos de pedirle al Señor firmeza. Debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón estable para no ser cristianos de emoción. Usted conoce muchos que son de emoción. Un corazón estable para que no seamos cristianos de emoción, sino cristianos de convicción. Cuando usted está convencido, hermano y hermana, en lo que está, pues nada lo mueve. Ahora sí es por emoción, ¿verdad? Hay gente que viene los sábados únicamente, ¿verdad? Porque le gusta la bulla, porque sintió bonito. Ese es un cristiano de emoción. ¿Usted es de emoción o es de convicción? Cuando en la primera carta a los Corintios escribe San Pablo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 57, vamos a leer, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Manténganse firmes. ¿Qué más? Inconmovibles, ¿verdad? Aquello que nada nos mueva, ¿verdad? Hay veces que cualquier cosita nos mueve. No. Yo comencé en este camino bendito de Dios, tenía 33 años. Ahora tengo 73, hace 40 años. Llegué con un divorcio casi donde el abogado, un alcoholismo de más de 15 años. Difícil. Yo nací en la comunidad Monte Carmelo, cuando precisamente se llamaba Monte Carmelo porque era en el gimnasio del colegio Monte Carmelo. Ahí predicaba Arnoldo Pinto, ahí predicaba Salvador Gómez todos los domingos en un gimnasio así como este, ¿verdad? Ahí me inicié yo en el camino del Señor. Y gracias a Dios me he hecho viejo, 40 años, ¿verdad, hermanitos? Que he caminado y he aprendido a perseverar en el Señor a pesar de los momentos difíciles. Cuando uno como predicador se para acá al frente, dirá la gente, pero ese le ha de haber ido bonito. No, hermanos, a veces la gente lo mira a uno y no sabe que le tocó picar piedra, ¿va? No es fácil. Hace año y medio me quedé solito, murió mi esposa y aquí estoy. Porque no depende el seguir a Jesucristo si se muere o se vive o se va, no. A veces a mí me preguntan, Roberto, ¿y qué haces para sacar gozo? Porque a veces, hermanos, tenemos muchos motivos para decirle al Señor lo que dijo Santa Teresa: Señor, si así tratas a la gente que te sirve, con razón tenés poquitos.
Me han robado 2 carros misionando. He pasado por un montón de momentos difíciles. Hoy en la mañana estaba haciendo unos mis panqueques, estaba preparando las cosas para salir aquí, me di cuenta de la ropa porque me quedé solito, pues, o sea, tengo que verme mi ropa, tengo que verme mi comida, y en lo que estaba metiendo un poco de ropa a la lavadora porque no tengo para ir a trabajar mañana, se me quemaron los panqueques y corrí, le dije, oh, que sentir, pero pudiera tirarlo todo. Pudiera decir, hermano, mire, tengo miles de motivos para no seguir. Pero un día cuando nosotros le dijimos que sí al Señor, hermano, porque creo yo que perseverar con gozo, porque se puede perseverar, hermano, pero con una cara de derrotado. Es que mire, hermano, ya ve pues uno cómo sufre y venirme a quejar. No, hermano, se lo cuento para que usted vea que muchas veces, hermano, seguir a Jesucristo no es fácil, pero cuando usted tiene su mirada puesta en la recompensa, dice aquí, ¿verdad? Hermanos míos, manténganse firmes, inconmovibles, progresen en la obra del Señor. Porque en el camino del Señor, hermanos, el que no avanza retrocede. Téngalo presente. Si usted no progresa, si usted se quedó estancado, si usted es una de las personas que nunca agarra una Biblia, que nunca se prepara, que nunca va de nivel en nivel, hermano, porque recuerden ustedes la visión que tuvo Ezequiel, el río que salía del templo, y el hombre llevó al profeta al río y le dijo, métete, Ezequiel, le dijo, y se metió, el agua le llegaba a las rodillas. Métete otro poquito más, le dijo, le llegaba a la cintura. Métete un poquito más a los hombros. Y dice el profeta que ese río que salía del umbral del templo, hubo un momento en que ya no se podía pasar más que nadando. Ese río que sale del umbral del templo es la vida del Espíritu. Pero si usted se queda nada más mojándose los deditos en la orilla del río, hay mucha gente que, no, hermanito, mire, es que cuando uno se compromete no sabe a lo que se mete. Mejor, como decía mi abuela, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Más o menos. Hay mucha gente, más o menos, tienen miedo de meterse al río. No nos quedemos con el agua a las rodillas, hermano, no nos quedemos con el agua a la cintura. Qué bonito es cuando usted se mete, hermanos, en ese río de la gracia de Dios, en esa vida, en el Espíritu, que después ya no es un arroyo, después es un mar, hermanito, donde muchos de nosotros nos hemos sumergido. Progresen siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacen no es en vano. Firmeza, constancia, no volverse atrás, ¿verdad, hermanos? Anoche se los decía yo, ahí en Chichimecas, Villacanales, donde andaba predicando, estaban cantando esa alabanza, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y me recordé del padre Juan Pedro Pini. Yo tuve el privilegio de conocerle. Él fue por muchos años asesor en el Ministerio Trigo, donde yo estuve 20 años. Ustedes saben que el gimnasio que tenemos aquí al lado lleva el nombre de ese santo sacerdote. Yo tuve el privilegio de conocerle. Pues él contaba una vez que él era párroco de una iglesia allá en Costa Rica. Y estaban los carismáticos, dicen, ahí en el salón de la parroquia. Va de orar y va de cantar y de esa alabanza, ¿verdad? Dame fuego, Señor, manda fuego. Y decía el padre, no sé si fue casualidad, no sé si el Señor lo permitió, pero en ese momento dice que hubo un temblor, no muy fuerte, pero sí sensible, ¿verdad? Y miren ustedes, dice, hasta por las ventanas se tiraron los hermanos del miedo que les dio el temblor, hasta unas señoras se tiraron por la ventana. En la siguiente reunión les dije, no me vuelvan a cantar esa alabanza aquí, porque ustedes cantan lo que no creen, les digo. Porque muchas veces eso pasa. Fuerza, firmeza, no volvernos atrás, no ceder en el camino que nosotros nos hemos dispuesto. Porque hoy en día, hermanos, existe un estilo de vida. Vamos a hablar de eso hoy. Hoy en día entre los cristianos católicos
Existe un estilo de vida. Un estilo de vida que aqueja al cristiano. Un estilo de vida, hermanos, que no es nada nuevo. La carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, habla de ese hombre, ¿verdad? Habla de ese estilo de vida. Carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6 dice: pero el que pida algo, que lo pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante, dice, a las olas del mar, agitadas por el viento y zarandeados de una parte a otra. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto, de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. El apóstol Santiago habla del doble ánimo que hoy aqueja a los cristianos de hoy, así como Santiago les escribe a los cristianos de aquel tiempo. O sea, este mal del doble ánimo no es nada nuevo. ¿Cómo es cuando nosotros tenemos ese problema del doble ánimo? Cuando hoy decimos que sí, ¿y mañana? No, hermano. Cuando hoy creemos en Dios, ¿verdad? Estamos llenos de fe, creemos en Dios, y mañana somos una persona llena de dudas. Sí. Cuando hoy decimos al Señor: Señor, ensánchame el corazón, ¿verdad? Y mañana: ay, Señor, mejor encogémelo porque estaba yo mejor así, ¿verdad? Yo conozco incluso servidores, ¿verdad, hermanitos? Que un sábado vienen, ¿verdad? Gente que viene un sábado y dice: ¡ay, sí, Señor, échenme al toro!, ¿verdad? Y el otro sábado: ya no, hermano, se le echó el toro. Doble ánimo. Hoy somos, mañana no somos. Hoy venimos con gozo y alegría. El otro sábado no venimos, porque como me decía una hermana que fue misionera ahí en Trigo: Roberto, no me vayas a programar el otro sábado porque creo que voy a estar enferma, me decía. Creo que voy a estar enferma, imagínese usted. Sí. El doble ánimo que aqueja hoy en día a mucha gente, ¿verdad? Dice que sí y mañana dice que no. Perseverar es mantenernos firmes en la prosecución de lo que hemos iniciado. Mucha gente no crece porque no persevera, porque no va hacia adelante, porque no crece. A mí me impacta la vida de un hombre en la Biblia. ¿Han oído ustedes hablar del profeta Samuel? Sí. La historia de Samuel, fácil, se las voy a contar. Su papá se llamaba Elcaná, era sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Elcaná. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Solo que en ese matrimonio había un problema, que Ana era estéril. No le había podido dar hijos a Elcaná. Elcaná entonces tenía otra mujer, se llamaba Peniná. Y la Peniná sí tenía una marimba del Elcaná, ¿verdad? Un montón de muchachitos, esa sí le dio un montón. Y dice la Biblia que cada vez que Ana subía con Elcaná al templo, ahí le salía la Peniná al camino. La saería, dice la Biblia. Yo no sé qué le diría, me imagino que le decía: ni hijos le has podido dar, mira. Y le sacaba el montón de muchachitos, ¿verdad? Esa mujer dice que entraba, cada vez que iba al templo, entraba con amargura. Un día dice que Ana se puso a orar y a llorar en el templo, ¿verdad? Incluso el sacerdote Elí, que era el sacerdote de ahí del templo, la mandó a sacar porque pensó que estaba borracha. Le dijo: sal de aquí, le dijo, anda, echa el vino que cargas adentro. Y ella le dijo: no, señor, yo no estoy borracha,
lo que pasa es que he venido a derramar mi alma delante de Dios. Derramó su alma delante de Dios. Entonces le hizo una promesa a Ana al Señor. Le dijo: Señor, si me das un hijo varón, muy chiquitito, te lo voy a venir a entregar al templo para que te sirva. Imagínense la promesa que hizo. Y Dios le concede la petición a Ana. Nace Samuel. Y muy chiquitito, dice la Biblia, Ana le hace una túnica a su hijito Samuel y le cumple la promesa al Señor. Lo va a dejar al templo al cuidado del sacerdote Elí. Leamos ahí en la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Libro primero de Samuel, corrijo. Entonces quedamos en que Ana va a dejar a Samuel al servicio de Yahvé. Lo fue a dejar al templo. En el capítulo 2, versículo 12 de ese libro primero de Samuel, habla de los hijos del sacerdote Elí. Capítulo 2, versículo 12, habla de los hijos del sacerdote que vivían allí en el templo. Y oiga lo que dice. Los hijos de Elí eran unos malvados. Imagínense qué chinches las que tenía de hijos del pobre sacerdote Elí. Eran unos malvados que no conocían a Yahvé. Qué difícil ha de haber sido para el sacerdote. Sus hijos eran unos pillos, dice la Biblia, que no conocían a Yahvé. Y más adelante en el capítulo 2 siempre, solo que en el versículo 22 sigue hablando de los hijos de Elí. Dice así, capítulo 2, versículo 22. Elí era ya muy anciano cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían en todo Israel, y que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. ¡Qué tremendo! No solo dice la Biblia que eran unos bandidos, que eran unos malvados, sino que, escucha esto, hermano, los hijos del sacerdote Elí se acostaban con las servidoras. Y nada más ni nada menos que con las servidoras, que valga la redundancia, las que servían en la entrada de la tienda del encuentro. No vamos a hablar de esto hoy, pero solo quiero que piense un momentito. Y ahí, hermanos, en el mismo templo donde estaban los hijos del sacerdote, ahí estaba Samuel. Pero cuando la Biblia habla de Samuel, ya oyó usted hablar de los hijos de Elí. Cuando la Biblia habla de Samuel, leamos lo que dice la Biblia. Capítulo 2, versículo 21. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de Yahvé. Capítulo 2, versículo 26. Cuando el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato ante los ojos de Yahvé, así como a los ojos de los hombres. Capítulo 3, versículo 19. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué dice de Samuel, hermanos? El joven Samuel crecía. A ver, repita conmigo. El joven Samuel creció. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Samuel creció viendo buenos o malos ejemplos? ¿Usted qué dice? Creció viendo eso que acabamos de leer de los hijos de Elí. Samuel tuvo motivos para decir, sí, los hijos del sacerdote lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Si los hijos del sacerdote, miren, a veces a nosotros también nos va a tocar perseverar, hermanos. Nos va a tocar crecer en medio de malos ejemplos. Yo les pido perdón a ustedes en nombre tal vez de aquellos que predicamos y que servimos, y que tal vez a ustedes jóvenes y tal vez a ustedes hermanos no les hemos dado el mejor ejemplo. Pero usted haga las de Samuel. Samuel no se fijaba en lo que hacían los hijos de los sacerdotes, no se fijaba en lo que hacían las servidoras del templo. Él lo que procuró era crecer, hacerse grato. Hermano, qué bendición cuando usted en medio de todo que sus amigas le digan: ay, pero fíjate que allá a Osana va un chavo ahí que yo lo conozco. Vieras. Ahí estás yendo. Te voy a contar, vení, el que toca, el que canta, el que sirve. Mira, esos quien no los conoce que los compre. Dice la gente, hablan de la iglesia, hablan de los sacerdotes. El joven Samuel crecía, dice, perseveraba en el templo, se preocupó por crecer. Hermano y hermana, usted crezca, usted hágase grato, que esa sea su mayor preocupación. Venir a Osana con el deseo no de fijarse en la gente, usted fíjese en Jesús y eso le va a dar fuerza. A mí cuando me van a hablar de alguien le digo yo: no me hables de lo malo, háblame de lo bueno. Siempre, hermanos, mi esfuerzo ha sido crecer. Y no fue fácil. Yo todavía soy un desconocido en muchas comunidades, porque cuando yo llegué al Ministerio Trigo, el hermano Juan Ramón era el director del área. Yo llegué a servirle al Señor por primera vez en una situación muy difícil. Mis hijos estaban estudiando, hermanos. 4 muchachos casi en carrera todos. Mire, yo estaba en aquella etapa donde de veras, mire, con una mano recibe uno el dinero y con la otra ya se fue. Yo tenía un solo saco, un solo tacuche. Hasta que una vez se le comenzó a caer el forro y en una comunidad andaba yo como que cola cargaba, ¿verdad? Y me dijeron: hermano, o rómpale ese cuento que carga su tacuche allá atrás. Quiero decirles, hermanos, que cuando venía la época del invierno, ¿cuántas veces yo no le tuve que poner cartón a mis zapatos para que no se metiera el agua? Dios lo sabe. Y un día allá en Boca del Monte me recuerdo yo, cuando los hermanos oraban, como hacia atrás estaba el Santísimo. Póngale que la iglesia estaba así como ustedes, y aquí estaba el Santísimo. Cuando iban a hablar, cuando iban a orar por mí para predicar, yo me ponía de espaldas a la gente y me hincaba delante del Santísimo. Y un día me dijo mi esposa: viejo, mira, no te hinques. ¿Y por qué? Le digo, si es reverencia a Dios. Porque la gente te mira ese hoyo que cargas en el zapato, me dice. Yo machucaba un chicle y sabía de qué sabor era, fíjense usted. No, si hoy, mire, de veras, no crea, pero ha sido una perseverancia, ha sido le cuento todo esto, hermanos, para que usted vea. Yo no sé si a ustedes les está tocando crecer en medio tal vez de limitaciones, ¿verdad? Me recuerdo cuando con el hermano, disculpe que lo esté mencionando tanto, con Juan Ramón, íbamos a retiros de sanación o retiros allá en El Salvador. Usted sabe que en El Salvador, ¿cómo hace de calor? Yo llegaba con mi esposa, imagínense, 4 niños pequeños, y yo le decía: mira vos, María, le decía, porque así se llamaba, ¿cuánto te puedo dejar? Mira, me voy a ir 4 días a El Salvador a un retiro. ¿Cuánto tenés? Me decía. Fíjate, mira, le decía, déjamelo y voy a ver qué hago. Y yo por eso la extraño un montón, porque fue una mujer que a mí me apoyó mucho en el ministerio. Lo que le quiero contar es que había un pueblecito de ahí de Sonsonate. ¡Qué caluroso! Hasta el nombre de ese pueblecito da risa, se llama Carasucia. Así se llama el pueblecito. Dice que le han querido cambiar nombre y no han podido. Se llama Carasucia el lugar. ¿Qué más que un día iba a ir el sacerdote de ahí a otro lugar donde estaba yo en retiro? Yo no conocía al sacerdote y dijeron: va a venir el padre de Carasucia. Y yo escuché: va a venir el padre Carasucia. Y dije: ¿será que así le dicen de apodo? No era de ese lugar, ¿verdad? Pues cierto es
De que miren ustedes, ahí no se puede usar tacuche. Ahí en las noches cuando uno iba a dormir le decía a uno el sacerdote, miren, aquí hay 2 camas con somier, pero ahí no van a poder dormir, decía, lo va a matar el calor. Hay 2 hamacas. Aquí se duermen hamaca y con el ventilador ahí puesto toda la noche, porque o se los comen los zancudos o los mata el calor. Y yo miraba que así como ustedes que tuvieron un receso, miren hermanos, en el calor que había, aquellos hermanos iban a la tienda, compraban aquellos Gatorades sudando de lo frío y delante de mí. Yo no cargaba para comprarme un Gatorade, costaban $1, era mucho. Como eran en las escuelitas los retiros, yo me iba al chorro de sanitario. Yo no sé si tomé agua contaminada, saber qué hermano, pero ahí mismo, ahí tomaba agua. Pero perseveraba. Pero mi fe era inconmovible, hermano. Yo decía, no, algún momento tengo que salir de acá. Dios es fiel. Dios premia siempre nuestra actitud. Cuando usted viene, tal vez, bueno, ustedes son jóvenes, no creo que todos sean casados, pero cuando uno viene a la comunidad, pues jalando a los hijos, cuando hoy domingo a usted le toca que ir a hacer las tareas, ya está a finales de año, está haciendo exámenes y supuestamente este retiro le quebró el tiempo. No tenga pena, hermano. Lo que yo le quiero decir hoy es, Dios es fiel. Por eso me encantó esa alabanza antes de que yo predicara. Señor, tu fidelidad es grande. Un día me tocó ir a predicar allá a la comunidad Amigos de Jesús, que queda por ahí por la colonia Santa Elisa, zona 12. Yo comencé a predicar con una mi moto, más vieja que la maña de pedir fiado a ustedes. Ahí andaba yo en mi motilla, me pegaba unas mojadas, miren ustedes. Hasta que un día un hermano me dijo, Roberto, mira, yo veo que cómo te mojas cuando vas a predicar. Te vendo un carro, me dijo. Una Toyotía, no, era un Toyota Terce. Págamelo como podas, me dijo. Qué bonito, dije yo. Ya tengo carro para predicar. A los 3 meses voy a predicar a la zona 12. Y cuando salí de predicar, ya no estaba. Imagínense. Llamé a mi esposa, mi amor, fíjate que me robaron el carro. Ay, a vos no te pasó nada, no. Y fui con el Señor a orar. En medio de todo lo que sentía, no lo había terminado de pagar, hombre. Y le dije al Señor, mira, Señor, le dije, el amor que tú me tienes, el amor que yo te tengo, no depende de un carro, Señor. Pues yo comencé a predicar, apenas llegaba a zapatos. El amor que te tengo no va a suponer la pérdida de un carro. Y comencé a predicar. En el ministerio me dijeron, Roberto, ¿querés que te bajemos la prédica? No, les dije, echen más. Hay taxis. En aquel tiempo, pues, todavía habían camionetas urbanas. Pasaron 9 meses. Llegué a predicar a una comunidad de allá de salida a El Salvador y me dice una hermanita, vos mirá, me dice, ya no apareció tu carro, ¿verdad? Ya no, le digo yo, ya no apareció. Mirá, me dijo, aquel carro verde que está allá en el parqueo, me dijo, es tuyo. No, le dije yo, el mío era un Terce. No, es tuyo, me dijo, yo te lo regalo. Aquí están las llaves. De veras. Ya hasta el abogado, ya lo pagué, me dijo, anda que te haga el traspaso. Regresé yo a mi casa y mi esposa me dijo, ¿a quién se lo robaste? No, le dije yo, y me lo regalaron. Aquí está, mirá, le digo yo, qué bueno, me dice. Me robaron un modelo 95, me regalaron un 2000. Hay que ver cómo se roban para que te den otro mejor, ¿verdad? No. ¿Por qué testimoneo mi tema de hoy? Porque hablar de perseverancia es fácil, vivirla no es fácil. Lo único que sí, sabemos que el que persevera alcanza y Dios es fiel. Usted solo preocúpese como Samuel. Samuel crecía, dice, qué bonito eso, ¿verdad? Usted crezca, hermano, crezca en gracia, crezca, hermano, en conocimiento del Señor, ¿verdad? Esfuércese, mire, ore, aspire a ser servidor, métase al agua, porque en la orilla, hermano, hay mucha gente en la orilla no se pesca. Cuando Jesús encontró a aquellos apóstoles cansados, estaban echando la red, los encontró en la orilla y les dijo, no muchachos, no van a agarrar nada.
Métanse un poco más adentro, porque allá adentro es cuando se hace la buena pesca. Pero meterse más adentro, hermano, significa desafíos. Moisés, 40 años arriando ovejas, las de Yetro, su suegro. Todo 40 años, hermano, dando la misma vuelta. Cuando llegaba al desierto, regresaba otra vez con las ovejas. 40 años. Hasta que una vez, hermanos, llegó a la orilla del desierto y se atrevió a ir un poco más allá, dice la Biblia. En el desierto, después de 40 años fue atrevido, se atrevió a ir un poco más allá en el desierto y llegó al Horeb, dice la Biblia, la montaña de Dios. Ahí le habló Dios en la columna de fuego. Hay veces que uno viene, ay, sí, hermano, mejor aquí doy la vueltecita. Es que si me atravieso el desierto, y peor que con ovejas, yo me lo hubiera atravesado con camellos. No, fue atrevido. El reino de los cielos es para los que lo arrebatan. Cuando Jesús dice así, arrebatar el reino, es ese. Cuando usted enfrenta sus desafíos, cuando persevera, cuando dice, no, hermano, yo no me quiero quedar. Llegan al monte Horeb solo aquellos que perseveran, los que son atrevidos. Los que tienen miedo no llegan. Llegar al Horeb quiere decir, hermanos, encontrarse con ese Dios de la zarza, con ese Dios que le encendió el corazón, con ese Dios que le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar sagrado. Perseverar, crecer. Si esas dos palabras permanecen en su cabeza, usted va a llegar a ser un cristiano victorioso en el Señor. Yo la primera vez que me subí a un avión para ir a predicar fuera de Guatemala me puse a llorar. Y la gente decía, ¿será que ya no va a regresar? ¿Se va a quedar allá? No. Era porque yo le decía, Señor, Señor, pero si ni zapatos yo tenía. Y ahora ir a predicar allá. Y no es que yo haya sido una persona extraordinaria, lo que yo me procuré fue crecer, agradar a Dios con mi conducta, serle fiel. La palabra de Dios dice, yo soy fiel a los que me son fieles. Entonces fíjese que yo no le pido muchas cosas a Dios. Lo que le pido en mis oraciones es, Señor, ayúdame a serte fiel. Porque si soy fiel a Dios, ya la hice. Porque la palabra dice que Él es fiel a los que le somos fieles. Pero si yo no soy capaz ni de serle fiel a mi esposa, hermanito, ¿qué fiel va a ser Dios conmigo? No. Si no le soy fiel a mi comunidad, ¿qué fiel voy a ser con Dios? Hoy que me quedé solo, hermanos, le digo al Señor, Señor, me consagro a ti. No les digo la comunidad, ¿verdad? Pero hace como 2 meses fui a predicar a un desayuno ahí pomposo que hacen en el club de oficiales. Ahí estaba el coordinador. Y sentados en la misma mesa ahí con mantelón blanco me dice, así habla él, vos Robertillo, me dice, si vos, le digo yo, mira, me dice, y ahora que murió tu esposa, ¿no has pensado volverte a casar? No, le digo yo, todavía no, yo ya no estoy para eso. Vos, lo que hice, le dije yo, fue cuando fui a enterrar a mi esposa, me consagré en ese momento a Dios. Que le voy a servir a Dios hasta el día que me muera solo, le dije yo, porque más me vale ahorita que quiero servirle al Señor. Ah, puchis, vos, me dice, pero qué aburrido no tener mujer, vos, aunque sea una tu entretención deberías de buscar. El coordinador de una comunidad, digo yo, ¿cómo estará la comunidad? Una tu entretención, imagínense, el predicador buscando su entretención y después venir a predicar. No, hermanos, serle fiel a Dios significa eso, crecer, perseverar, no se vuelva atrás y al final, hermano, usted va a dar cuenta que Dios es fiel. Yo hoy estoy viviendo las bendiciones que son de Dios, pero me tocó picar piedra. ¿Usted está dispuesto a perseverar aún en medio de problemas, en medio de dificultades? Si se le muriera a su esposo, si se le muriera a su mamá, ¿usted seguiría viniendo con el mismo gozo? No, hermano, es que mira, el día que se muera ella, yo me muero con él. No. La meta
hasta el final, porque es meta. Mientras estemos en este caminar, hermanos, seamos hombres y mujeres fieles a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor.